minutos con el profesor de Relaciones Internacionales, Jesús López Almejo, a quien saludo con mucho gusto. Profe, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Vicente. ¿Qué tal, Toño? ¿Qué tal todo sin censura? Pues aquí aguantando, pero también de alguna manera disfrutando esto de informar estas noticias porque creo que tienen mucha carnita. Y déjame preguntarte, si me permites, profe, ¿has reflexionado sobre el papel de Estados Unidos en este momento histórico? Un Estados Unidos que se suponía en tiempos de Obama tenía una relación casi de cama con el gobierno de Felipe Calderón, y hoy, en este 2020, es el gobierno y las autoridades de Estados Unidos los que están dando estos golpes, no solamente con Genaro García Luna en la cárcel, sino ahora también señalando a dos cercanos de narcos. ¿Cómo entiendes esta lucha contra la corrupción en México, que también tiene escenario en Estados Unidos, profe? Pues mira, Vicente, viéndolo en su justa dimensión y contextualizándolo, en Estados Unidos es muy importante decirle a la gente que cuando ya se emite una declaración como la que se emitió ayer, es porque ya tienen casi todos los pelos de la burra en la mano. Es decir, una fiscalía generalmente va armada, y cuando digo armada me refiero a también con mucha información, con muchas pruebas, para justamente que el fallo del juez casi sea irrevocable. Cierto es que tiene que pasar por un juicio estos personajes una vez que se les detenga, y también cierto es que García Luna no puede ser todavía señalado como culpable hasta que el juez, después de la descarga de pruebas, determine que tiene auto de formal prisión. Pero generalmente, Vicente, te puedo decir que hasta en un 95% de las veces tienen expedientes muy completos con las pruebas de que quienes son acusados han delinquido. Entonces, es verdad que hay que guardar el tema de presunción de la inocencia, porque es muy importante, es un principio fundamental de derecho de una persona acusada, y también es cierto que se tiene que darle mucha importancia al debido proceso, pero es justamente lo que sí sucede también en Estados Unidos, y que sería importante aspirar a llegar como a esto. Ahora, también la idea de la negociación o del amparo, es lo que se le conoce como la oportunidad de colaborar con las autoridades, es algo que ha permitido a las autoridades históricamente, de alguna manera, si tú quieres, Vicente, renunciar a castigar a un delincuente particular de cierto tamaño, con cierto alcance, en aras de que gracias a ese pequeño delincuente o gran delincuente se pueda reparar un daño y se pueda llegar o se pueda dar alcance a delitos más graves y a un círculo de personas más amplio. Entonces me parece que eso tampoco hay que descartarlo. Por lo pronto me parece que sí se va avanzando y que sí se está dándole un golpe de lleno, y me parece que irrevocable, al cártel de Felipe Calderón, querido Vicente. Oye, profe, y además, hablando de Felipe Calderón, ¿viste las declaraciones sobre el uso de la violencia cuando las cosas no van como ellos quieren? Básicamente avalando lo que ocurrió o lo que ha ocurrido en Latinoamérica. ¿Viste esas declaraciones? Es que mira, Vicente, es increíble lo que pasa con Felipe Calderón, es hasta surrealista, porque si en algún momento no se respetó la presunción de la inocencia, es con ellos generalmente en Baja California, en Sonora, en Jalisco, en Veracruz, en Puebla, donde quiera que gobernaba Calderón y los calderonistas, solo basta el dedo justiciero de ellos para que una persona, aunque no pase por el debido proceso, sea sentenciado sin proporcionalidad de castigo, sin justicia restaurativa. Tú recuerdas también el tema de la doble victimización, justamente resurge con Felipe Calderón, en el sexenio de Calderón. ¿Qué significa esto de la doble victimización? Que mataban a alguien, las fuerzas de seguridad del Estado, y después resulta que salía un funcionario de alto nivel, el mismo Felipe Calderón cuando fue presidente llegó a hacerlo, y decían que casi era porque andaba en malos pasos la persona, o que porque las mujeres andaban en tal o cual circunstancia y por eso las raptaron, las violaron o las desaparecieron.
cuando había una balacera cruzada, decía que, híjole, pues seguramente esos 10, 12 muertos en estas balaceras típicas que había, era porque seguramente andaban en malos pasos, y en ese orden de ideas, pues, entonces, cero sentido de la justicia restaurativa, cero sentido del debido proceso, y cero sentido del tema de la presunción de la inocencia. Por lo tanto, sí, en efecto, es un sexenio surrealista que cierra con otra cosa que tú mencionas ahorita, que es justamente las declaraciones de golpismo, alentar el golpismo armado en Venezuela y en México. Ya dieron un golpe de Estado en 2006, por eso Felipe Calderón fue presidente, fue un golpe de Estado institucional. Por mucho que intentaron borrarlo, por mucho que intentaron decir en este sexenio que Andrés Manuel López Obrador era un lunático que estaba obsesionado por el poder, mira, pues la historia pone a cada quien en su lugar, y eso es lo que me gusta, que cuando se comete una injusticia, sea en el terreno personal o sea en el terreno nacional, institucional, el tiempo pone a cada quien en su lugar. Felipe Calderón decía que López Obrador era un peligro para México, pero él con Genaro García Luna, que casi se va a ir a la cárcel por narco, y los dos segundos policías que fueron condecorados además en la época de Calderón, Palomino y Pequeño, igual, imagínate, acusados por narco, y este señor dice que no sabía. Resultó ser el verdadero peligro para México él, y ahora que se destapa y que descaradamente habla con otros expresidentes de un golpe de Estado en Venezuela y en México, y en general, pues ese es el patrón que hemos venido analizando aquí en Sin Censura, de los golpes de Estado de la derecha, como el que ocurre en Bolivia, los intentos de golpe de Estado que han ocurrido ya en Venezuela, incluso con la ayuda y con la complicidad de la OEA, que afortunadamente no sirve para gran cosa y no tiene tanta fuerza, y no tiene legitimidad sobre todo. Entonces, decía yo que el tiempo pone a cada quien en su lugar y al final se desnudan. Mira, y otra para rematar, imagínate que ahora que son oposición, se la pasan mintiendo, se la pasan distribuyendo fake news, se la pasan difamando, desprestigiando a los demás, siendo oposición, estando desmoralizados, teniendo un alcance pequeño. Pero imagínatelos cuando estaban en el poder, con toda la carga del poder, con toda la fuerza del Estado, y además, cuando digo todo el poder y toda la fuerza del Estado, me refiero, querido Vicente, también al dinero que tenían para comprar medios de comunicación, que ahora vemos, Vicente, que no solamente son chayoteros, pero que además muchos de estos chayoteros son convencidos, justamente, están convencidos de que las cosas se hacen con una cosa que le llamamos nosotros en la sociología y en las ciencias sociales, la necropolítica. Necro significa muerte, la política de la muerte, que es exterminar de muchas maneras. Entonces, ahora que hay mayor libertad de expresión y que hay también la capacidad de ver hacia el pasado, de ver hacia atrás, con una visión holística, y que podemos evaluar además con situaciones concretas, que si hay pruebas, que si hay evidencias, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando termines de hacer la evaluación, dices, uno, qué bueno que ya se acabó ese sexenio infernal. Dos, qué bueno que se está haciendo justicia. Me parece que de pronto en México falta más celeridad, pero creo que también vamos hacia ese camino. Profe, precisamente posicionar temas y hacerlo de forma sesgada. Ayer la oposición buscó posicionar el tema del PIB, del Producto Interno Bruto. De hecho, en la entrevista a Javier Lozano le preguntaba, para empezar, ¿cuál es la noticia más importante del día? Y dice él que el Producto Interno Bruto. Lo que no dicen, en una caída esperada por el tema de la pandemia, no es secreto, las cosas, por ejemplo, en Estados Unidos, en la primer potencia económica del mundo, están más tenebrosas que en México, que plantean estos de la oposición, y esto sí me parece preocupante para los distraídos, plantean que en México las cosas van al abismo, y pues con mucho respeto, pero podemos diferir, pero yo no lo veo así, profe, salvo que tú me digas otra cosa. Mira, me parece, Vicente, que se tiene que hacer un juicio o una evaluación holística y poner, ahora sí que para eso sirve la perspectiva comparada. Nada más que efectivamente, pues ya sabemos que los panistas, sobre todo los calderonistas, son muy deshonestos, y ya sabemos que lo suyo tampoco es que, a pesar de que presumen de ser análisis técnicos, tampoco es que sean tan buenos tecnócratas. Serán tecnócratas, pero muy malitos y muy selectivos con la información que utilizan para criticar. Entonces, ahí te va la situación.
Efectivamente fue el peor registro de segundo trimestre de México, que alcanza un 18%, casi 19%, pero eso no se entendería, digamos, no es mal manejo de la economía nacional, eso no se entendería sin tres cosas: sin la crisis de salud por el coronavirus, sin la contracción económica que generó el confinamiento, no solamente en México, sino en el mundo, y sin que Estados Unidos haya registrado también su peor trimestre desde que tiene, desde toda la historia, en los últimos 70 años, querido Vicente. Pero ojo, no solamente es Estados Unidos, porque ahora están queriendo comparar que los populistas son los que hacen mal manejo, y entonces Trump populista, Bolsonaro populista y López Obrador populista, y esto lo están impulsando más los calderonistas. Ahí te va, los que no son populistas para ellos, en cómo anda la tasa de crecimiento anual del Producto Interno Bruto en el segundo trimestre del 2020. Nada más para que la gente identifique. Perdón, no me puedo deshacer de mi vena catedrática, querido Vicente, tengo que explicar qué es el PIB. El PIB, Producto Interno Bruto, es un indicador que se utiliza para ver la salud de la economía. Es la contabilización de toda la producción que se hace, se dice interno bruto, en bruto, al interior de las fronteras de un país, sean capitales nacionales o extranjeros, sean empresas mexicanas o extranjeras. Hay otro criterio que se llama Producto Nacional Bruto, que es justamente para medir todo lo que las empresas mexicanas producen dentro y fuera de México, pero generalmente para medir la salud de la economía, que hace lo que, digamos, se recurre al Producto Interno Bruto, que nos indica adentro de México cuánto se produce. Y entonces, dependiendo de cuánto se crezca con referencia a esa producción interna bruta, es cuando se dice vamos bien, vamos mal, vamos creciendo, vamos decreciendo, y si dos trimestres consecutivos no se crece o se decrece, estamos en recesión. Bueno, en ese contexto, pues, dicen que porque Bolsonaro y porque Trump son populistas y México ya les va siguiendo el camino, pues habrá que decirle que los que no son populistas también registraron la peor caída desde que tiene registro el conteo. Mira, España creció a menos 22.1%, México a menos 18.1%, Francia a menos 19%, Italia a menos 17.3%, Portugal a menos 16.5%. Es decir, la zona euro, Vicente, los 28 países de la zona euro, que es considerado y es aplaudido como el ejemplo de integración económica más completo de la historia de la humanidad, va a crecer en promedio a menos 15%. Bélgica a menos 14.5%. ¿No? Austria a menos 13.3%. La Unión Europea como tal, entonces tenemos entre 14.5 y 15% de decrecimiento. Entonces, quererte enganchar en la idea de que si porque López Obrador no es economista, o que si porque López Obrador es populista, que es la idea a la que le han invertido millones y millones de dólares a lo largo de la historia en medios chayoteros para que se repita una y otra vez esta descalificación del presidente, y no tomar en cuenta el contexto mundial, que además es lógico que si la gente se confinaba en su casa, que si se cerraban el gasto de consumo, es decir, los restaurantes, los mercados, etcétera, 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 que si se paraban los aeropuertos, los puertos marítimos, etcétera, era lógico que venía una contracción económica. Es lógico, completamente lógico. Se iba a paralizar la economía. Entonces, estos indicadores sí nos sirven para evidenciar pues que se desaceleró la dinámica económica, pues uno lo puede ver desde la vida cotidiana. Por lo tanto, insistir en que gracias a que López Obrador es pésimo, me parece que no solamente es falaz, sino además es muy malintencionado el asunto, porque cuando ya miramos al primer mundo, imagínate, China tenía 35 años creciendo al 9%, entre 11 y 9%. China decreció y ahora va a crecer al 1.5%, lo cual te habla de que esto les pegó prácticamente a todos. Japón, que es Japón, don Japón en términos económicos, va a decrecer a menos 6%. Entonces, no se trata nada más de unos, sino en realidad es una cuestión mundial. Y otra cosa muy interesante, además hay que recordar que, contrario a la idea de que cuando a Estados Unidos le da gripa, a México le da pulmonía, pues mira, ahora Estados Unidos va a crecer a menos 33%, México solo menos 19%. Estados Unidos tiene un desempleo de 45 millones de personas desempleadas, 30 millones de las cuales
ya han solicitado su seguro de desempleo. Entonces, eso te da la perspectiva, en la perspectiva comparada, que esto es pues mundial y que la interdependencia compleja, porque estamos interconectados, eso es innegable, es lógico esto que está pasando. Tiene una explicación pues más allá de lo interno. Así es. Y profe, estar al pendiente de Estados Unidos, ¿puede o llegaría a la locura Donald Trump, así te lo planteo, de meterse con las elecciones por el tema de la pandemia? Imagínate, sería una situación, mm, una situación histórica si se llega a meter Donald Trump con suspender elecciones. Y solo lo planteo porque vendría esas situaciones precisamente al que va mal de acuerdo a las encuestas, ¿no? Así es, querido Vicente. Mira, tendría que pasar algo muy extraordinario para que Trump lo lograra. Pero hay que recordarle a la gente que Trump por sí mismo no está facultado por la Constitución ni por ninguna ley para suspender o para prolongar o para atrasar las elecciones presidenciales. O sea, la respuesta es de si lo va a poder hacer, la respuesta es no, por lo menos no con apego a la ley. Ahora, también es importante decir que Trump varias veces ha violado la ley y se ha visto muy sagaz para salirse con la suya. Pero de entrada, por ley, no se pueden aplazar las elecciones, a menos, no desde la presidencia, a menos que el Congreso cambiara la fecha. El Congreso sí está facultado por ley para hacerlo. Sin embargo, Vicente, ¿quién tiene la mayoría en la Cámara Baja, en el Congreso? Los demócratas. Y a quienes les surge que ya se acabe el sexenio de Trump, a la administración de Trump, el cuatrienio de Trump, a los demócratas. La segunda opción es que se modifiquen estos leyes, los estados modifiquen sus leyes locales. Sin embargo, no se alcanza el porcentaje de estados que se requeriría para que cambiaran sus leyes locales, y por lo tanto, pues ya faltando 3 meses para que esto pase, sería como violatorio de las propias leyes electorales estadounidenses. Es decir, técnicamente por donde se le vea, me parece que fue más una declaración de Trump, una declaración, uno, para desprestigiar las elecciones, porque sí va muy perdido en las encuestas. La gente se esperanza, hay mucha gente pro Trump, sobre todo de origen mexicano, que cree que si Trump se reelige, de eso va a depender que metan a Felipe Calderón a la cárcel. Es decir, que puede más la obsesión de cierta gente contra Felipe Calderón que contra todo lo que hace Trump, ¿no? Racismo, discriminación, falta de institucionalidad, etcétera, etcétera, y una lista larga de cosas negativas que tiene este señor. Pero recordarle a la gente, uno, que de Felipe Calderón se tienen que encargar las autoridades mexicanas, y dos, y que en caso de que le encuentren algo, pues con debido proceso tendrían que llamarlo a rendir cuentas, pero que en gran medida no va a depender de Trump, si se reelige o no, no va a depender esto de que de eso dependa una captura o una sentencia o un juicio contra Felipe Calderón, porque mira, pues ya lo estamos viendo, ¿no? La separación de poderes en Estados Unidos sí es más real, y por otro lado también es cierto que Trump va a jugar con ciertos elementos para ganar un poco la confianza del voto latino, que la tiene muy perdida. La gente está esperanzada porque dicen, con Hillary Clinton también se equivocó, por ejemplo, el sitio 538 o 538, se equivocaron las encuestas nacionales, y Trump pues va a ganar, como en aquel entonces. Nada más que decirle a la gente que no se equivocaron necesariamente, en el sentido de que al final Hillary Clinton sí ganó con 3 millones de votos en la elección general, pero por la estructura del sistema electoral estadounidense, de los electores por los que vota la gente, y después los electores que cumplen el mandato que les da la gente en sus estados, votan por el presidente. En ese sentido fue que Trump ganó, pero ahora se están revisando también las encuestas estado por estado, Vicente, y recordarle a la gente que en los estados, así ganes por 1%, el ganador lo toma todos los votos del colegio electoral de ese estado, de tal suerte que hay estados, la figura del estado bisagra, que son los estados que nunca votan en el mismo sentido, que de una elección a otra pueden cambiar los electores. Y esto lo digo porque, por ejemplo, California es un estado que generalmente vota siempre desde unos 20 años para acá, vota demócrata, y Texas vota republicano. Entonces, estos no son estados bisagra. ¿Cuáles son? Por ejemplo, la Florida, Michigan, Pensilvania, Wisconsin, por mencionar algunos. Bueno, en estos estados va ganando de entre 10 y 6 puntos porcentuales
por lo menos en las encuestas, a 3 meses de la elección, Joe Biden. Y en la elección nacional le lleva 10 puntos porcentuales de diferencia en preferencia electoral Biden a Trump. Ahora, yo le explicaba a la gente, querido Vicente, ¿y por qué Biden no ha sido tan mediático y no ha aparecido tanto en los medios como Trump? Pues es que dicen que cuando tu enemigo se equivoca, no lo interrumpas, déjalo que se siga equivocando, porque las encuestas no marcan favorable a Trump, a pesar de que aparece y aparece y aparece en todos los medios, a pesar de que sigue revolviendo las redes sociales, y que a pesar de que el escándalo ha llegado a tal grado que Twitter y Facebook incluso le han borrado videos, le han borrado mensajes. Entonces, nada más para ir como cerrando esta idea, Trump es muy impopular en este momento, nada más tiene un 40% de aprobación, 40.6, Vicente, de aprobación, y de desaprobación 55 puntos porcentuales. Esto se parece más, ya lo decíamos anteriormente, pero se ha mantenido en una constante, Vicente, se parece más a los números de Jimmy Carter, del expresidente Carter, y de Bush padre, que ya no se reeligieron en su día 1989, que a los números de Baby Bush, de Obama, de Clinton y de Reagan, que sí se reeligieron. Por lo menos ellos, ahorita en este momento, en promedio tenían entre 7 y 8 puntos porcentuales más de aprobación de lo que tiene Trump, y tenían pues muchísimo, 5 o 10 puntos porcentuales menos de desaprobación de lo que tiene Trump. Por lo tanto, sí, me parece que Trump ya está pensando en serio cómo el COVID-19 le está ganando la batalla electoral. Ni siquiera a los demócratas, porque le hicieron lo que el viento a Juárez en el juicio político, y ni siquiera Joe Biden, ni de cerca es más popular que Trump, en un contexto natural, normal. Sin embargo, el COVID-19 como variable que impactó la economía de manera brutal, y que está todavía en este momento teniendo una crisis de salud a Estados Unidos, y que además también es un poco autogenerada por los desatinos y los desaciertos, que ya tienen 153,000 muertos y 4.6 millones de personas oficialmente contagiadas, y que aún así la gente sigue protestando en las calles y sigue sin cuidarse en Estados Unidos. Esto te garantiza que la primera ola todavía no se acaba, y pues ya están proyectando que viene la segunda ola en el invierno, lo cual pues sí va a tener mucha severidad en la crisis de salud en el país, Vicente. Así es, profe, pues hay que invitar a la gente para que siga estos temas y muchísimos más en tu canal de YouTube. Hay que seguir invitando para que siga creciendo el alumnado, mi querido profe. Creo que sí, amigos y amigas de Sin Censura, pues les quiero invitar a seguir analizando la realidad internacional en la plataforma de YouTube de Tu Profe de RI. En el canal de Tu Profe de RI damos sesiones gratuitas como se imparten en la universidad. Al pie de cada video ponemos el link, la lectura en formato PDF de los temas que complementan la exposición oral, para que repliquemos el ejercicio universitario aquí en la plataforma digital, y que el único requisito sea querer aprender, Vicente, querer tener elementos objetivos de análisis y darle el conocimiento hasta donde se pueda. El canal es Tu Profe de RI. RI significa Relaciones Internacionales, como aparece en pantalla. Pues, profe, te mando un abrazo y gracias por este análisis. Como siempre, agradecido. Abrazo fuerte, Vicente. Por abrazo fuerte, muchas gracias. Censura.